Presidencia haber dejado un hueco informativo que se llenó con especulaciones y fantasías por la captura del Chapo Guzmán. El vocero presidencial Eduardo Sánchez promete revelar todos los detalles de la caída del capo el sábado. Por ejemplo, que había rentado por 2 meses el depa donde lo agarraron por 40,000 pesos, que estaba ahí por ver a su esposa e hijas gemelas, que se disfrazó de viejito, que por eso había una silla de ruedas, que estaba desnudo, que se rindió sin oponer resistencia para no arriesgar a su esposa, Emma Coronel, su tercera esposa, que de Mazatlán se iba al monte, que sentía pasos. Usted está con uno y no está en todo, y estas son hoy las noticias en claro. Estas imágenes que acabamos de mostrar a usted en pantalla corresponden al momento en que el sábado, pasadas las 3 de la tarde, Joaquín Guzmán Loera fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano, allá en Almoloya, en el Estado de México. En el momento en que llega un interno a un penal, a cualquier penal del país, pero específicamente a los de alta seguridad, es llevado a un centro de clasificación, en donde le toman nuevamente las huellas digitales, le toman fotografías, la estatura, en fin, el famoso numerito, toda la situación. Primero lo identifican, digamos, desde el punto de vista judicial, para después asignarle un lugar de estancia temporal, provisional, donde recibe una serie de exámenes de tipo incluso hasta psicológico, para que después los directivos del penal lo asignen a un punto en especial dentro en este caso del penal de alta seguridad. Ahora, ¿qué está pasando con el Chapo? Bueno, el Chapo está ya en el penal, sí, seguro, está absoluta y completamente aislado. No se le permite convivencia alguna con otros internos, no se le permita ni siquiera salir a las áreas de distracción común dentro del penal, a los patios, no lo dejan ni salir a los patios. Tiene un foco prendido las 24 horas del día y una cámara de televisión o varias permanentemente siguiendo cada uno de sus movimientos, hasta cuando va al baño. Esto es lo que sucede en este momento, en este penal que es un auténtico infierno. No porque el diablo que está ahí metido no lo merezca, eso ya lo decidirán los jueces, sino porque para un ser humano estar en esas condiciones es absolutamente tremendo. Esto contado por otro huésped que fue en algún momento de Almoloya, como se llamaba entonces, el penal que luego pusieron o bautizaron como La Palma y hoy de plano es el penal del Altiplano. Esto me lo contó Raúl Salinas de Gortari, independientemente de lo que usted piense de él. Él es un testigo que estuvo ahí un par de años y nos puede contar o nos contó en alguna ocasión el infierno que significa estar en la Almoloya. Esto también nos lo contó Mario Villanueva Madrid, al que apodaban el Chueco, quien fue gobernador del estado de Quintana Roo y quien ahora está en los Estados Unidos. Pero en fin, esa es otra historia. La Procuraduría General de la República hoy ha convocado a conferencia de prensa para reiterar: sí capturamos al Chapo Guzmán, el que está en la cárcel sí es el Chapo. Ante distintas versiones que han cuestionado la identidad de quien ahora está recluido en el penal de mayor seguridad, en el penal número 1, la PGR dio a conocer la forma como logró identificar al líder del Cártel del Pacífico. Con uno, Rubén Rojas informa. El ADN, los rasgos faciales y las huellas dactilares son contundentes. Es el Chapo. De las especialidades científicas y técnicas en materia de genética, identificación fisonómica y dactiloscopía forense practicadas por la Coordinación General de Servicios Periciales, se concluye en positiva la identidad de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera.
Los servicios periciales de la Procuraduría General de la República se encargaron de responder la principal duda desde que se informó de la detención del líder del cártel de Sinaloa. ¿Realmente es él? Y podemos ver que ambos hemisferios coinciden en lo que son el posicionamiento, por ejemplo, de la punta de la nariz, de la base de la nariz, labial, lo que tenemos en el mentón. Entonces también podemos confirmar que se trata de la misma persona. A través de la extracción y confronta de ADN con el material genético de su padre y hermanos, se determinó su identidad. El raspado bucal, por el método de extracción de ADN y la obtención de perfil genético y la confronta de ADN, se dio un resultado de correspondencia positiva. Además, los registros dactilares que se tenían de los 9 años que estuvo en prisión coincidieron plenamente. Como podemos ver, son huellas exactamente iguales y el comparativo se manejó de los 10 dedos. No únicamente como se maneja en algunas ocasiones de un dedo índice, de un dedo pulgar, sino que lo practicamos, como se comenta, de la ficha decadactilar. 10 dedos contra 10 dedos, resultando exactamente el mismo resultado como positivo de identificación. ¡Cámara! La información que Servicios Periciales obtuvo de estas pruebas fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para continuar con las investigaciones. Con uno, Rubén Rojas. Se fijó en la firma, escrita con lentitud, con una pluma de estas bolígrafo. Él pone primero Archibaldo Joaquín Guzmán Loera. No pone Joaquín Archibaldo Guzmán. En fin, ese es un pequeño detalle nada más para que se fijara usted. El Chapo Guzmán se queda en la cárcel, punto. Hoy, antes de vencer el plazo para resolver su situación jurídica, 2 juzgados federales diferentes dictaron 2 autos de formal prisión en su contra. El primero corresponde a una orden de aprehensión girada en el año 2011. El juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México informó que a las 13:30 horas de este día, de este martes, dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. El Chapo Guzmán tiene 3 días para apelar esta resolución. Fueron en total 2. Exactamente 1 hora más tarde, el juzgado quinto de distrito en materia de procesos penales federales también en el Estado de México se refirió a una segunda causa penal. En ella, el Chapo Guzmán es acusado de ser propietario de 500 kilogramos de cocaína encontrados en Mexicali, Baja California, en el año 2009. Por esta razón, el juzgado dictó auto de formal prisión en contra de Joaquín Guzmán Loera o Joaquín Archibando Guzmán Loera, alias el Chapo o el Rápido o el Patas Cortas, como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada. Pero mire, tome nota, el Chapo la libró, queda libre, sin embargo, porque se le dictó un auto de libertad al no demostrarle su probable responsabilidad penal en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga con fines comerciales en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína. Bueno, técnicamente así se dice. Es decir, el Chapo Guzmán fue acusado de 2 delitos y librado de otro delito. Así que si usted lee, libró el Chapo una acusación por querer vender droga, es correcto, la libró. No lo están acusando de tratar de vender droga, lo están acusando de poseer droga y otros delitos sumamente graves, más lo que se comience a acumular en los siguientes días. Por lo pronto, en el corto plazo, le digo, no se va a entregar a Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, como ellos reclaman a gritos. Esto lo aseguró el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Sin embargo, admitió, es un tema que se está analizando y así se le ha hecho saber al fiscal general estadounidense Eric Holder. El propio Murillo Caram habló con Holder esta mañana. De manera que el Chapo Guzmán ya logró frenar temporalmente cualquier intento de extradición, para lo cual está ya amparado a través de una hermana de ella que interpuso ante un juez esta solicitud y le fue concedida. El juez federal le concedió esta suspensión por haber sido recluido en el penal del Altiplano para que no se lo lleven del penal del Altiplano a otro lado. Ahora, esta suspensión tiene vigencia en la medida en que Estados Unidos no solicite formalmente, en la medida en que solicite formalmente el proceso de extradición. Si no lo solicita formalmente, entonces no procede el amparo. De cualquier manera son cuestiones meramente técnicas. El Chapo se va a quedar y un largo rato para poder. Ahora,
Para poder extraditar al Chapo a Estados Unidos, que lo reclama a gritos, insisto, las autoridades deben seguir el siguiente proceso. Es un proceso ciertamente complicado, farragoso, pero finalmente eficaz, lo dice la ley. Primero, debe cumplimentarse la orden de detención provisional con fines de extradición. Después, ponerlo a disposición del juez para notificarle la solicitud. Tras la notificación, Estados Unidos tiene 60 días hábiles para formalizar el pedido. Una vez formalizado, el acusado presenta sus argumentos para evitar su entrega. Entonces el caso pasa a un juez, quien decide si debe o no ser extraditado. De aprobarse el expediente, se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene 20 días para resolver si ordena o niega la extradición. Si la Cancillería la concede, el acusado puede promover un amparo. Si pierde el amparo, puede apelar a un tribunal colegiado. Si pierde la revisión del amparo, la extradición es inminente. Pero mire, para resumir en las cuentas, de acuerdo con el tratado bilateral entre México y Estados Unidos en términos de extradición, corresponde al presidente de la República Mexicana concederle al gobierno de Estados Unidos de manera graciosa, así se dice en términos judiciales, concederle la extradición de este mexicano Joaquín Guzmán Loera, siempre y cuando Joaquín Guzmán Loera sea un procesado y no un sentenciado. Si ya está sentenciado, tiene que quedarse a cumplir la sentencia en donde cometió los delitos, en donde los jueces lo encontraron culpable. Una vez cumplida la sentencia, los años que sean, entonces sí lo puede reclamar el gobierno de Estados Unidos. Ese es el mecanismo. Entonces todo esto depende finalmente del presidente de la República concederle o no la extradición al gobierno de Estados Unidos. Por eso las llamadas entre procuradores, Murillo Karam, Holder en Estados Unidos, en Washington, para determinar qué va a pasar con el Chapo. El gobierno está mandando un mensaje muy claro, primero aquí y después en cualquier parte. Puede ser Estados Unidos, pero eso ya se verá. Lo había adelantado, ayer se lo comentábamos aquí con el propio secretario de Gobernación, el día de ayer, Miguel Ángel Osorio Chong. El gobierno entonces, el gobierno federal, va a hacer uso de todos los recursos necesarios para conocer cómo sucedió la fuga del Chapo hace 13 años. Vamos a conocer y exhibir a quienes lo ayudaron a escapar de la cárcel. Esto nos lo dijo el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, esta tarde. Conversamos con él y lo cuestionamos sobre la falta de un comunicado oficial de la captura con detalles. Y al no haber tanto detalle, pues hay huecos informativos que se llenan con fantasías, por no decir perversidades. Eduardo Sánchez también nos habló de la instrucción del presidente Peña Nieto para que el Gabinete de Seguridad Nacional mantenga un estricto respeto a los derechos humanos, en este caso del señalado. Esta es una omisión en la que yo tengo algo de responsabilidad y desde luego que la remediaré lo más pronto posible. El que el Estado se apegue a derecho, que no cometa abusos, evita generar entre los grupos delincuenciales estos ánimos de venganza sanguinaria que generalmente producen más violencia. Y por el otro lado, el efecto práctico es que se puede capturar con vida a estos criminales y la información que ellos poseen y que nos pueden dar es muy importante para poder llegar a todas sus bandas. El vocero presidencial Eduardo Sánchez también calificó como un disparate las declaraciones del señor Phil Jordan, exdirector de la Agencia Antinarcóticos en la ciudad del Paso, Texas, cuando dijo que Joaquín Guzmán Loera había financiado con lana la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dijo el vocero presidencial, esta es una acusación sin sustento. También desmiente al periódico The New York Times, cuando el New York Times ha publicado que agentes de la Agencia Antinarcóticos, la DEA, habían intervenido en la captura del Chapo. Él dice, absolutamente falso. Así lo afirmó el rotativo estadounidense New York Times, y ahora la presidencia de la República, a través de su vocero, desmiente a tan influyente diario. Sobre este tema habló el ex procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en tiempos del panismo calderonista. Aseguró estar dispuesto a comparecer, si es requerido, con el fin de apoyar en las investigaciones para aclarar por qué no fue posible detener antes, durante el gobierno de Vicente Fox y el tiempo de Felipe Calderón, por qué no fue posible detener a Joaquín Guzmán Loera. Estas declaraciones de Cabeza de Vaca son en respuesta al señalamiento público del general Jorge Carrillo Lea,
quien recomendó investigar a varios funcionarios de alto nivel por no dar resultados en la captura del Chapo Guzmán. Cabeza de Vaca aseguró que no se debe iniciar una cacería de brujas en este momento. Después de corte, vamos a ir al PAN. Esta noche los azules convocan a elecciones para renovar su dirigencia. Y bueno, como en las luchas, en esta esquina, los rudos, Blue Demon Madero y Ricardo el Mascarita Sagrada. En la otra, Ernesto el Santo Cordero y el cavernario del Bajío, José Luis Oliva. Y Josefina, deshojando margaritas, entre más lejos mejor.